eh, reciprocidad, yo expulso un diplomático, Guatemala me expulsa un diplomático, ¿verdad? Ya que yo expulsé uno de Guatemala. Ahora, la proporcionalidad es cuando a mí me expulsan al primer secretario y entonces yo tengo que expulsar el primer secretario también de la Embajada de Guatemala aquí en Honduras. Ahora, la discrecionalidad. La discrecionalidad podríamos hablarla en cuanto, ok, las misiones diplomáticas tienen dos niveles solamente. Lo más común que ustedes escuchan es que es a nivel de embajada. Ok, ese es el nivel más alto de una misión, de una relación diplomática entre dos estados. En cuanto a misión diplomática, la embajada. Pero el primer nivel es la oficina de negocios. Entonces, cuando dos estados deciden abrir misiones diplomáticas, tienen la discrecionalidad, ya sea de abrirla a nivel de oficina de negocios o bien a nivel de embajada. Ahí puedo hablar, pues podemos hablar con un ejemplo del principio de la discrecionalidad. ¿Alguno de ustedes en este momento desea preguntar algo o hacer algún comentario? Ok, entonces, si ustedes me dan la autorización, pues continuamos con la conceptualización de algunos de los principios del derecho internacional. El principio de no intervención. Bueno, este principio, damas y caballeros, tal cual lo vimos al comienzo de este tema, tiene su arraigo, tiene sus inicios, tiene sus raíces en Latinoamérica. Damas y caballeros, este es un principio que nace aquí en este sector del globo. Entonces, se percibe como un principio de protección jurídica frente a las coacciones, frente a la intervención de que han sido objeto los países en el mundo, ¿verdad? Por, pues para querer decidir sobre cuestiones de derecho interno, cuestiones internas de los estados, ¿verdad? Entonces es una forma de violación de la soberanía estatal. Ningún estado o grupo de estados, damas y caballeros, tienen el derecho, no están facultados los estados para intervenir, ya sea con pláticas directas, acciones directas o indirectas. No existe razón para intervenir en algo propio de los estados, ¿verdad? Cualquier situación que es propia de los estados, otro estado no puede venir e intervenir. La obligación de no intervenir en los asuntos internos, damas y caballeros, o también externos, puede comprender cuatro prohibiciones. Entonces, la no intervención en realidad no es que sea solamente una cuestión, pueden ser diferentes acciones. Por ejemplo, que no se utilice las fuerzas armadas, la fuerza militar sobre otro estado, que no se utilice la amenaza, la injerencia sobre otro estado, no se permite ejercer coacción, ¿verdad? Distinta del uso de las Fuerzas Armadas y también no se pueden utilizar las Fuerzas Armadas para evitar, para privar que las naciones puedan perder o puedan no ejercer su identidad nacional. Entonces, todo eso enmarca lo que significa el principio de la no intervención.
El derecho de la autodeterminación. Como saben, me gusta Mafalda. Papá, ¿qué es eso de derecho de autodeterminación de los pueblos? Es el derecho que tiene para cada país de gobernarse a sí mismo como mejor le parezca. Muy cierto, como lo pone el papá. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Te acordás cuando los cuentos que me contabas antes de dormirme? Bueno, yo diría hoy en día que el derecho de autodeterminación se termina cuando uno se casa. Pero bueno, ahí cada quien. Eh, damas y caballeros, es el derecho, el principio de autodeterminación entonces es el derecho de libre determinación de los pueblos. El derecho de autodeterminación, el derecho que tiene una nación, la que tiene un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, de perseguir su desarrollo económico, social y cultural y de estructurarse de la manera en que más le parezca sin que deba o pueda intervenir, pues, fuerzas externas, llamémoslas Estado, llamémoslas empresas, llamémoslas particulares, etcétera. En el derecho internacional público, pues hablamos de un derecho, perdón, de un principio de igualdad de los estados, ya que todos somos iguales, soberanamente iguales, entonces no cabe la injerencia de un estado sobre otro. Ahora bien, este principio de la autodeterminación podemos verlo de dos maneras. Está el principio de la autodeterminación interna y está el principio de la autodeterminación externa. Cada uno de ellos, pues, es fácil de comprender en realidad. Lo externo, ¿cómo ejerce externamente el principio de autodeterminación un Estado? Bueno, como dice en la diapositiva, tiene que ver mucho con la soberanía estatal. La comunidad internacional, mis queridos jóvenes, pues es donde convergen todos esos diplomáticos en representación de sus estados. Cuando un diplomático está sentado en una silla de negociación donde hay otros diplomáticos de diferentes estados, ese diplomático en esa silla debe de sentirse que es igual jurídicamente hablando con ante el diplomático de Rusia, ante el diplomático de Japón, ante el diplomático de Estados Unidos, porque jurídicamente todos los estados somos iguales. Resulta que entonces el derecho o el perdón, el principio de la autodeterminación de los pueblos en su forma externa es cuando ejercemos nuestra posición de igualdad en el momento que estamos ante la comunidad o sociedad internacional. Esa es una igualdad soberana. Ahora bien, ¿cuál es el ejercicio del principio de la autodeterminación interna? Bueno, ya dentro de nuestras fronteras, cuando no estamos en el ámbito internacional, estamos fuera de la sociedad internacional, el principio de la autodeterminación de los pueblos es cuando decidimos organizar políticamente y perseguir nuestro desarrollo cultural, social y económico. Es el derecho de preservar de distintos grupos su propia identidad. Jóvenes, el ejercicio más grande que puede tener una nación de su soberanía es el ejercicio del sufragio, el ir a votar por nuestros gobernantes. Por eso es que, aunque no viva nadie, nosotros
ponemos cada 4 años una urna de votación allá en la Isla Conejo, en el Golfo de Fonseca. Ahí van a votar 20 ciudadanos, 30, qué sé yo, que viven pues cerquita de la Isla Conejo. Entonces ahí los mandan a votar. Pero, damas y caballeros, no hay que verlo. Ay, como qué dolor de cabeza ir a votar. No, es el ejercicio puro de la soberanía, del poder soberano de una forma interna. Hay otras formas de ejercer la soberanía interna. Miren, ríanse si quieren, pero es algo tan cierto lo que les voy a decir. El hecho de que el copaneco se coma su atol chuco es, está preservando su identidad gastronómica, su identidad como copaneco. Eh, Vaya, los ticucos en Copán, los que los conozcan, los que los hayan comido, es identidad nacional. Vaya, los que son de Intibucá, puchica, estar en ese frillito delicioso de ese de Intibucá, en La Esperanza. Bueno, eso es identidad nacional, damas y caballeros, que los lencas anden con esas chumpas, cobijas, con sus ponchos. Eso es identidad nacional, jóvenes. Identidad de la etnia. Eh, Damas, caballeros, todo eso es ejercicio de la soberanía. Aquí traigo a colación por qué es tan importante la preservación de las etnias, la preservación de la identidad nacional. El hecho de que quisieran una, construir, perdón, una represa hidroeléctrica y que se dañase el ambiente, que se dañase la cuenca del río donde la tribu lenca, la etnia lenca, pues tiene su abastecimiento de agua. Damas y caballeros, cuando matan, asesinan a doña Berta Cáceres, no es porque sea doña Berta Cáceres, es porque la señora estaba luchando por la preservación de la etnia en general, del medio ambiente de la etnia. Entonces, la defensa, la autodeterminación, el ejercicio de la soberanía interna de la tribu lenca se podía ver a través de la lucha de su medio ambiente a través de esta señora. Por eso es que se mira tan importante el hecho, ¿verdad? Ok, soberanía e igualdad jurídica de los estados. Bueno, ¿hay alguno de ustedes que quisiera preguntar o hacer algún comentario de lo que acabo de pasar? Si no, pues avanzamos. Ok. So- Andrea Polet, diga, ordéneme. Ahora solo una consulta, entonces, con el hecho de que el ejemplo que usted explicó, por ejemplo, de la gastronomía, es una forma de ejercer soberanía, no necesariamente tiene que ser algo ya en un tema ya político ni nada así, sino que puede ser un Eh, ejemplo tan es común que como ese. la gastronomía de las etnias o de las regiones es una preservación de la identidad de ellos. Eso es lo que vale. La autodeterminación, el principio de la autodeterminación de los pueblos es un principio del derecho internacional que se debe de ejercer para preservar las costumbres, bueno, las costumbres ya sean de tipo gastronómicas, el baile, el canto, bueno, la forma de vestirse, bueno, la cultura, etcétera. Entonces, eh, sí, si lo vemos de la forma en que yo se lo estoy indicando, sí, ¿verdad? Perdón, claro que sí. ¿Estamos bien, Ah, Andrea ok. Polet? Sí. Ah, ok.
Cheque, Cristian Sí, es que Melgar. entonces Ah, estaba perdón, diga, analizando, diga, diga, perdón, es que diga, estaba diga. analizando y digo yo, entonces al final el efecto de globalización un poco atenta contra nuestra propia soberanía cuando nosotros, por ejemplo, decidimos adoptar un poco las culturas externas. Vaya, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted, pero la situación es que no debemos de perder nuestra cultura, nuestras costumbres. Eh, vaya, como a mí me gusta comer, eso es lo que yo me refiero, ¿verdad? Pero vaya, yo puedo asegurarle que no todos ustedes han comido gallo en chicha, tajo relleno, vamos a ver otro, gallo en chicha, tajo relleno, que son comidas, vaya, comidas que son hondureñas y que se han perdido en el tiempo, ya casi, La vaya, gallina india, abogado. la gallina, la chanfaina. Dios mío, qué delicioso. Claro, se le sube el ácido úrico hasta los queques a uno, pero una chanfaina con arroz blanco, ustedes. Uy, Diosito, qué delicia. Bueno, ni modo. Entonces, fíjense cómo se va perdiendo. Bailes, danzas folclóricas, cantos. Miren, vaya, solo fíjense la etnia garífuna, cómo preserva sus cantos, cómo preservan sus bailes. Eso es identidad nacional, primero como identidad étnica, ¿no? Pero es una identidad nacional. Y ese es en pro del ejercicio del principio de la autodeterminación de los pueblos. Bueno. Es Cristian Melgar, diga. Sí, buenas tardes, abogado. Yo Buenas tengo tardes, una como consulta o no sé, con diga, lo que habló del principio de intervención, en el de la no caso intervención, ok. cuando Estados Unidos hizo la intervención en Venezuela, que incluso dijo el presidente que Venezuela iba a ser el estado número 51 de los Estados Unidos. ¿Hay alguna organización, abogado, o en realidad Estados Unidos podría hacer eso? No, mire, primero que todo fue una violación al derecho internacional, eso estamos claros. Y mire, ¿qué le pues? Es que yo creo que el señor le gusta, pues, hablar mucho, le gusta decir muchas cosas, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos un candidato desde hace 16 años, que el problema de él es que también habla mucho. Entonces, por eso es que yo creo que gente así quiere ganas, pero ni modo, ¿verdad? Eh, si he contestado su pregunta, pues pasamos a Kevin Chaver. Sí, sí, abogado. Diga, bueno, Kevin, ordene. Buenas tardes, abogado. Sí, Muy con eso buenas tardes. sobre que hablaba de los pueblos, por ejemplo, yo me fijo aquí, yo actualmente vivo en Estados Unidos, ¿va? Me Sí, fijo aquí que cómo protegen las reservas de los nativos americanos. Por sí, ejemplo, si yo trabajo en una compañía de luz y si hay que trabajar donde está esa área de ellos, esa reserva protegida, no la tocamos por nada del mundo, porque si la tocamos ahí se meten a un problema todo el estado. Y y, igual y, con y protegen ajá, mucho también a las tribus de los Amish. Por ejemplo, ellos tienen sí. sus propias escuelas. Ellos no mandan a las escuelas de públicas del gobierno, sino ellos mantienen sus propias escuelas y todo aquí. Ok, ok. Sí, fíjate qué buen ejemplo este de los Amish. Muy buen ejemplo. Claro, sí, esa es otra nación dentro de los Estados Unidos. Claro, lo de las reservaciones de los indios americanos. eh, sí, todo eso es preservar la identidad de ellos.
es la autodeterminación, el principio de la autodeterminación de los pueblos. Gracias, gracias, hombre. Entonces, Génesis Gabriela Martínez. Hola, buenas tardes, abogada. Bueno, Hola, buenas tardes. hablando de lo que dice el compañero de que en estos países desarrollados sí protegen como sus pueblos étnicos y Autóctonos. tal, Ujú. autóctonos, exacto, gracias. Y como en nuestros países en subdesarrollo, son las empresas de esos países los que vienen yo que sé, a destruir el medio ambiente donde habitan estas personas y tal. Sí, en muchos casos son empresas extranjeras. Muy cierto, lastimosamente. Bueno, gracias, Gabriel. Génesis Gabriela, muy amable. Vamos a ver, Celeste. Sí, buenas tardes a todos. Buenas Abogado tardes. de la autodeterminación interna, entonces podríamos decir la legítima lucha que tenía el pueblo misquito en contra de la construcción de la seguridad de máxima seguridad. Los misquitos eran, Totalmente, sí, ¿verdad? totalmente. Muy Ajá. buen ejemplo. Correcto, correcto. Muy buen ejemplo. Gracias, Celeste. Nusli López. Abogado, entonces, el principio de autodeterminación interna lo podríamos asemejar, o no sé si estoy equivocada, a lo que es la identidad nacional. Correcto, no, claro que sí, así lo podemos ver. Bueno, pienso que un ejemplo bien claro y que todo el mundo mira de ello es en sí el pueblo mexicano, que podrán ser lo que quiera, pero el orgullo que ellos sienten de ser mexicano en cualquier lado y de preservar sus raíces no lo tienen muchos países, incluyéndonos, porque cuando se van a Estados Unidos empiezan a hablar como mexicanos, no inglés. Sí, como México no hay dos. Gracias a Exacto. Dios. Sí. Que gracias. Vamos a ver, Miguel Ángel. Sí, fíjese que continuando con la idea de la compañera Nusli, es que es cierto, abogado, nosotros como hondureños muy fácilmente perdemos la identidad. De hecho, carecemos de la identidad. Y es más, nosotros ahorita estamos tan acostumbrados a que, bueno, miramos novelas mexicanas, empezamos a hablar como mexicanos. Vemos novelas colombianas, empezamos a hablar como colombianos. Entonces, esa carencia de identidad, yo creo que de los pocos, por decir etnias, que mantienen esa identidad aquí en Honduras, hablamos de los misquitos, hablamos de los mismos garífunas que ya pues es esta parte de la línea de indígena, lenca, pech, todo eso ya se ha perdido totalmente. Y creo yo de que no hay por parte del gobierno un fomento a que se hable, por ejemplo, en las escuelas el idioma misquito o se hable el garífuna como una tercera opción a lengua, pero carecemos de eso. Entonces, por eso hemos perdido tanto la identidad y creo yo de que a eso vamos, a ese mismo ritmo. Correcto. Sí, lastimosamente. Pero dígame, don Miguel Ángel, ¿no le gustaría a usted que una cipota le dijera, amor, pero es que a usted no le gusta? Ay, que le hable así como colombiano. Ay, perdón. Ay, jodido, perdón, usted, pero es que es lo único que se me ocurre ahorita. No, no, es que acuérdese cuando vino ese boom de todas las Ajá. que estas que eran como narconovelas, que empezó con lo del cartel, con después que vino Pablo Escobar y todo eso. Un montón de muchachas hondureñas quedaron con ese acentito colombiano. Entonces, por eso le digo, muy fácilmente perdemos esa identidad. Se frizó el abogado. Don Jefferson, don Buenas tardes, Jefferson, abogado. ok. No, continuando con el ejemplo que decía la compañera Celeste de los garífunas, me acuerdo que en la clase de Derecho Constitucional nos estaba explicando la abogada que, por ejemplo, de que ya esa represa que se quería construir fuera sumamente necesaria para el bienestar de la población en general, ahí sí es como que, y el Estado lo justifica, ahí sí se perdería este principio de la autodeterminación, ¿verdad?
según lo que Ok, me estoy explicando. sí, sí, pero es que también, es que con tal, con tal de que no dañe, es que no vamos a ejercer un derecho, el derecho a que, pues, a que construyamos una represa si vamos a violar otro, pues, en especial el de autodeterminación de los pueblos. Entonces, he ahí el detalle. Jefferson, Sí, sí está bien, abogado, gracias. cheque. Ok, entonces soberanía e igualdad jurídica de los estados. Damas y caballeros, la soberanía se nos puede mostrar como el principio constitucional del derecho internacional. Damas y caballeros, lo repito, lo he dicho, lo repito y lo vuelvo a repetir. El derecho internacional llegará hasta donde lo permite la soberanía del Estado, hasta donde lo permite el derecho interno del Estado. Hasta ahí llegará. Ahora bien, la soberanía o e igualdad jurídica de los estados opera sobre la base de coordinación entre los estados y no es un principio de subordinación. Ojo, ¿verdad? No existe eso. Ah, damas y caballeros, cuando hablamos de soberanía, hablamos de una igualdad jurídica. Eso es soberanía. Soberanía es igualdad soberana, es igualdad jurídica entre los estados. Por favor, tengamos eso muy claro. Soberanía es un término jurídico, nada más. Es un término jurídico. Estamos hablando de igualdad jurídica, de igualdad soberana. Los estados, todos, tenemos los mismos deberes y los mismos derechos. Bueno, eh, el mundo es disparejo. No todos somos iguales. Eso estamos claros. Pero jurídicamente hablando, soberanamente hablando, todos somos iguales. Existe una igualdad jurídica. De eso se trata la soberanía. Esto es independiente. La soberanía, la igualdad soberana, la igualdad jurídica de los estados es totalmente independiente a las desigualdades que tenemos como las materiales. Miren, así como ustedes lo miran en la diapositiva, que es un mundo igual, pues jurídicamente todos somos iguales. Sin embargo, damas y caballeros, existen detractores de esa afirmación. Hay quienes tienen fuertes y suficientes argumentos jurídicos para sustentar esta afirmación. ¿Qué es lo que trato de decir? Que hay gente que dice, juristas, que es mentira que somos jurídicamente iguales. Vamos a ver, Celeste, ordene. Gracias, abogado. Entonces podríamos decir que estos principios que usted está haciendo referencia ahora como soberanía e igualdad vendrían a ser la piedra angular de las relaciones internacionales o del derecho internacional como tal, mi estimado abogado. Mi estimada Celeste, afirmativo y en grandote y en neón. Claro que sí. Sí, es afirmativa la respuesta. Bien dicho, bien puesto. Gracias, Celeste. Vamos a ver, Nusli. Referente a su pregunta, abogado, creo que, bueno, en mi opinión, Ajá, en un mundo perfecto, sí, jurídicamente deberíamos ser iguales, pero sabemos que jurídicamente hablando. jurídicamente hablando, Ok. jurídica.
pero sabemos que la realidad no es esa. La Ok, verdad es que en el mundo actual todo se sopesa a cuánto tenemos y a cuánto podemos pagar. ok, Entonces, como le digo, en mi opinión, ¿verdad? Porque eso se ve a diario. ok. Bueno, pues a diario. Ok, pero jurídicamente usted no cree que seamos iguales. Entonces, eso es lo que usted me está diciendo. Sí. Deberíamos, pero no lo somos. Ujú. Bueno, no la voy a molestar pidiéndole un ejemplo, pero dejémonos, quedémonos ahí. Vamos a ver. Javet Posadat Romero Romero, ordene. Abogado, entonces se podría decir que, bueno, eso de la soberanía o de la igualdad soberana es como una ficción jurídica, porque aunque todos sepamos que, bueno, todos sabemos que en realidad hay países con mucho más poder, así, económico, militar. Ojo, usted ya se está metiendo en otro rollo. Y además, puchica, como dijo, eso de la soberanía, como que ahí fuera cualquier cosa. Qué muchacho jodido. Puchica. Bueno, ok. La cuestión es, mire cómo iba usted. Mire cómo iba usted. Ya iba hablando económico, bueno, y lo paré. Es que usted ya se metió en otro rollo. Estamos hablando de frutas. Todos estamos hablando de frutas, pero yo estoy hablando de manzanas. Y usted se metió a hablar de naranjas, de fresas, de moras, pero yo estoy hablando de manzanas. Ajá, miremoslo así. Miren, jóvenes. Resulta, y eso es lo que les que quede, pero absolutamente claro para ustedes, pero es que debe de quedar claro, claro, claro. Soberanía, tal cual lo dije hace poco, es un término jurídico que no tiene que ver con economía, no tiene que ver con industrialización, no tiene que ver con finanzas, no tiene que ver con política, no tiene con absolutamente nada más que el derecho. Es un término jurídico. Entonces, ahí partamos que viene la pregunta que hay gente que dice que no somos jurídicamente iguales, que no somos soberanamente iguales. Entonces, eh, la verdad es que siempre me encanta que venga un estudiante así como fue usted, Arvita Javet, que va a hablar ya en términos que no son la soberanía. Y eso es bueno, pues, porque es una forma de aclarar la situación. Vamos a ver, Celeste. Gracias, Abed, muy amable. Sí, abogado, en cuanto si hablamos de autodeterminación, no sé si realmente cabe en el término interna. Cuando nos queremos referir, por ejemplo, a la base militar en Palmerola, abogado, eh, Ajá. ¿bajo qué premisa o desde qué perspectiva lo podemos ver y analizar? Lo vamos a ver desde la perspectiva que está, a través de un tratado militar entre Honduras y El Salvador, entre Honduras y Estados Unidos, que existe desde hace más de 50 años. Ahora bien, si es necesario ver cómo anda ese tratado, porque fue hace 50 años, se supone que no tiene término, pero en la vida todo se puede hablar, digo yo, ¿verdad? Eh, pero hay que verlo de la parte que es. Hay un tratado y si Honduras jurídicamente hace 50 años, 60, que no me acuerdo cuándo fue el tratado, pues lo firmó, etcétera, pasó todos los pasos, transcurrieron todos los pasos que decía la constitución política de vigente en aquel entonces, pues entonces ahí no hay una pérdida de la soberanía, porque fue consensuado entre Honduras y El Salvador esa situación. Ahí, damas y caballeros,
jurídicamente hablando, no existe una violación, ¿verdad? Aquí, miren, aquí les estoy hablando puramente doctrina, ¿verdad? Doctrina. La realidad son otros 100 pesos. Ok, mi gente guapa, hermosa, continuemos. Entonces, miren, la realidad es que, bueno, no sé si conocen o han visto una fotografía de este lugar previamente, de repente no, pero resulta que la pregunta que les hice en la diapositiva anterior se contesta con esa fotografía. Es el medio para contestar la pregunta de que qué piensan ustedes si de verdad no somos jurídicamente iguales. Miren, ya que hemos hablado de que no somos iguales, así lo dijo nuestra compañera, ya también nuestro compañero nos empezó a hablar de que no somos iguales, pero metió términos que no son. Y más vale que lo hizo porque siempre hay que tener claro que soberanía, igualdad soberana, pues es un término jurídico. Entonces, damas y caballeros, ese es el Consejo de Seguridad de la ONU. Aquí es cuando le voy a dar respuesta, no sé si fueron ustedes o fue la clase de las 6 de la tarde, que preguntó, ¿y qué se hace en la ONU o algo así? Bueno, resulta que por qué no somos jurídicamente iguales y el ejemplo real de que no somos iguales es el Consejo de Seguridad de la ONU. Es porque en la ONU existen 5 estados que son miembros permanentes. Son 15 miembros en total, 5 permanentes y 10 no permanentes. Entonces, los 5 permanentes que nunca se van a mover de el Consejo de Seguridad son con su nombre oficial, porque es lo que vamos a dar en este momento, es el nombre oficial de cada uno de estos estados, la República Popular de China. Ese es el nombre, República Popular de China. La República Francesa, ese es el nombre oficial, no se llama Francia ni República de Francia, sino República Francesa. La Federación Rusa, de Rusia, perdón, la Federación de Rusia, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. Damas y caballeros, ellos son los 5 poderosos de la ONU y del mundo, políticamente hablando. Ustedes preguntaron por qué no le dicen nada, vaya, a China que si hace algo, si a Rusia que se metió a Ucrania, a los Estados Unidos que se metió a Venezuela. Bueno, pues resulta que adicionalmente que estos estados que les he mencionado pertenecen de manera permanente al Consejo de Seguridad, resulta, damas y caballeros, como ustedes y yo lo vamos a estudiar dentro de poco, que en realidad el mandamás de la ONU no es la Asamblea General, no. La Asamblea General pues existe donde todos los estados están representados, donde todos los estados tienen un voto. Pero es el Consejo de Seguridad el fuerte, el poder. Y estos 5 estados, al mismo tiempo que tienen un asiento permanente, tienen el poder del veto. Cualquier decisión que ellos digan no es un veto general. Podrán votar en la Asamblea General 192-1. Y uno dice, puchica, solo tal estado no, de los 5 estos no votó a favor. Pero eso que se decide ahí
en la Asamblea General se traslada al Consejo de Seguridad y en el Consejo de Seguridad queda 14-1. Entonces dicen, puchica, se va a hacer eso. Pero si ese uno es de China, de Francia, de Rusia, del Reino Unido o de los Estados Unidos, hasta ahí llegó lo que se quería hacer. Entonces, esa es la gran respuesta que muchos de ustedes pues tienen. ¿Por qué no le dicen nada a X o a Y? Bueno, ahí tenemos a X y a Y. Don Jefferson, ordene, caballero. Es que quiero citar lo que dijo otro abogado que se le escuché referente a este tema y dijo, es como morderle la mano a quien te da de comer, por el que no les hacen algo a este. Ay, mi querido Don Jefferson, no había escuchado ese, ese refrán, ese pensamiento en este ámbito, pero sí, podemos decir que hay cierta razón en eso. Vaya, no me lo están preguntando, pero la última vez que yo miré el presupuesto de la ONU, el 49% del presupuesto de la ONU lo pone Estados Unidos. Ajá. Y entonces, ¿se imaginan que en su casa le quiten el 50% del presupuesto? Es ahí donde yo le decía, abogado, que el que más tiene es el que decide al final. Ay, muchacha, como dice la chimoltrufia, ¿para qué le digo de que no, sí, sí? Gracias por su atención. Bueno, continuamos. Entonces, damas y caballeros, la Carta de la ONU nos indica que las decisiones del Consejo de Seguridad serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros. Miren qué macanudo, 9 miembros. Pero con los votos afirmativos de todos los miembros permanentes de los 5 estados que tienen el derecho al veto. ¿Verdad? Esto quiere decir que sí existe una excepción a la igualdad soberana de los estados. Claro que sí. Ahí está tan claro como cuando nos está haciendo una quema aquí en Tegucigalpa. Entonces, damas, caballeros, lastimosamente sí es una realidad. Bueno, damas y caballeros, la soberanía estatal, pilar fundamental del poder nacional. Damas y caballeros, ¿qué dice el diccionario de la RAE sobre lo que significa soberanía? Bueno, significa la autoridad suprema del poder público. ¿De dónde viene la palabra soberanía? Bueno, la palabra soberanía tiene un par de acepciones, bueno, de dónde proviene. Hay dos escuelas de dónde proviene, pues hay dos diferentes ideas. Una de ellas es que viene del latín, porque la palabra super y la palabra omnia significan cada una, pues sobre y todos. Entonces, soberanía, super omnia, sobre todos, quiere decir que la soberanía está sobre todos, ¿verdad? Sobre todos. Por lo tanto, Superman, el hombre que está sobre todos. Entonces, damas y caballeros, ese es uno de los pensamientos, es una de las ideas de donde viene el término soberanía. Otro resulta que viene de la época feudal. Soberanía
Dice otra escuela que viene del idioma francés, de la palabra suzerain, suzerain. Sí, no sé francés, así que disculpen por mi pronunciación. Pero si alguien sabe francés, puede pronunciarlo, por favor. Pero es suzerain. Entonces, damas y caballeros, suzerain significa señor feudal. Significa señor feudal. ¿Quién era el señor feudal? Bueno, era el que estaba el todopoderoso sobre un determinado territorio, el feudo, sobre todo un territorio que disponía del territorio de la gente. El, el señor feudal era el poder judicial, el poder legislativo y bueno, y era el poder ejecutivo. Bueno, era tanto el poder del señor feudal que era ley que como señor feudal, cuando había un matrimonio, él debía de ejercer la noche de bodas en nombre del marido, ¿verdad? Algo muy real. Entonces, eh, se supone pues que esa es otra acepción de donde posiblemente viene la palabra soberanía, ¿verdad? Porque el señor feudal estaba sobre todo y sobre todos. El señor Eduardo García Maínez, que ustedes lo estudiaron en Introducción al Estudio del Derecho, pues define la soberanía como la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Miren cómo cómo el señor García Maínez indica en su concepto de lo que es soberanía, que es un término jurídico. Soberanía, el concepto de soberanía debe de tener el elemento jurídico. Si no tiene elemento jurídico, no es soberanía, damas y caballeros. No lo es. Desde su origen, la soberanía fue concebida como un poder absoluto, un poder total, un poder que no se podía dividir, indivisible, un poder perpetuo. Damas y caballeros, y así debería de ser la soberanía territorial de un estado. El señor John Bodin describió a soberanía como el poder absoluto, el cual reside en el soberano dentro del estado, un poder que no podía ser limitado por ninguna otra autoridad. Damas y caballeros, ahí vamos al elemento de la soberanía interna de que hablamos. Reside en el soberano. ¿Quién es el soberano? El soberano somos nosotros, ustedes y yo. Nosotros somos quienes ejercen la soberanía. Nosotros somos quienes elegimos a nuestros gobernantes. Nosotros ejercemos la soberanía. Somos el soberano. Entonces, Thomas Hobbes también nos dice que la soberanía es un poder, disculpen, indivisible y necesario para mantener el orden en la sociedad. El orden jurídico, damas y caballeros. Los seres humanos, la sociedad mantiene su orden a través de leyes, a través de normas. Entonces, hoy en día, hoy en día, afirmamos que la soberanía ha tenido cierta mutación, ha cambiado un poco.
los estados ya no ejercen un poder soberano absoluto, ¿verdad? Tratamos de, de doblarle la píldora a la cuestión. Eh, las normas internacionales, los tratados internacionales imponen limitaciones, sobre todo los derechos humanos, sobre todo, ¿verdad? Pero también está el comercio internacional y la protección del medio ambiente. Damas y caballeros, cuando nosotros, como Estado, ponemos en vigor un tratado internacional en nuestro territorio, podríamos afirmar que existen ciertas limitaciones porque nos sometemos a lo que dice el tratado. Pero, damas y caballeros, eso no es violación ni pérdida de la soberanía, porque doctrinariamente estamos, el tratado, la norma internacional tiene que pasar por un proceso que está en la constitución política, en nuestra constitución, que dice cómo ese tratado debe de ser aprobado. Y si nosotros elegimos a nuestros diputados y ellos en nuestra representación eh, adoptan ese tratado o esa norma internacional, entonces indirectamente nosotros, quienes le hemos dado el poder a ellos, pues entonces en nombre del Estado de Honduras, ellos incorporan esa norma internacional a nuestro derecho interno. Por lo tanto, no existe violación a la soberanía, doctrinariamente hablando, ¿verdad? Un ejemplo muy bueno es la Unión Europea, donde los estados pues han cedido el manejo de algunas cuestiones a un ente supranacional, así se le llama, un ente supranacional, un ente que está sobre algunas entidades nacionales. Bueno, estamos ahorita casi terminando este tema, ya va a ser hora de irnos. Les deseo un buen fin de semana. Se me cuidan mucho, por favor, les deseo lo mejor siempre. Hasta el lunes, Dios mediante. Nos Diga. vemos, abogado. Gracias. Gracias, abogado. Pregunta. Vamos a ver, pregunta. Vamos a ver, pregunta, le espero, diga. Ah, pero a ustedes les toca exámenes hasta dentro de 2 semanas. Sí, nos Sí, toca con hasta el el 6 abogado es de, el 8. El 8, correcto. Hay que así el 8, relax, el 8. relax, Bueno, ¿verdad? abogado, nos Se me vemos. cuidan mucho, muchachos. Que Dios me los bendiga. Bendiciones. Amén, igual. Feliz fin Amén. de Gracias, semana. abogado. Feliz fin de Feliz fin de semana a todos. semana. Bendiciones.